Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Medicina Deciderum. Hoy vamos a visitar el sitio celta en Ballinoe y bueno, este lugar es muy especial porque es un círculo muy mágico y la gente deja ofrendas para las hadas casi en todos los lugares, así que les voy a mostrar un poquitito las ofrendas que hay y les vamos a contar un poquitito de la historia de los círculos rituales celtas. Llegamos al círculo celta de Ballinoe, así que voy a estar contándoles un poquito la historia de estos círculos que se creía que eran sacrificiales y rituales. Bueno, estamos acá en Ballinoe, que es un círculo ritual pre-celta que data de la temprana edad de bronce, más o menos alrededor del año 3300 a.C. Y se conoce muy poco hoy en día de estos círculos, ya que bueno, justamente esta cultura pre-celta que precedió a los celtas acá en Irlanda del Norte, bueno, no se encuentran muchos registros de cómo era su cultura ni de para qué realmente utilizaban estos sitios. Hay muchos sitios tanto en Irlanda como en Irlanda del Norte, como en Escocia y en Inglaterra. También se encuentran algunos en Francia, círculos de piedras que muchos podemos ver hoy en día cómo están relacionados con la astrología y la astronomía, ¿no? Entonces se sabe, si bien no se sabe para qué los utilizaban, sí se entiende que estas culturas debían tener algún tipo de conocimiento de la astronomía, porque sitios, por ejemplo, como el Stonehenge, son sitios que están preparados para, en el momento astronómico del solsticio de verano y del solsticio de invierno, para que pasen ciertos eventos, ciertas sombras y también ciertos eventos de luz, como sucede en Newgrange. En Irlanda, en Newgrange, lo que sucede es que durante el solsticio de invierno, es decir, para la fiesta pagana de Yule o Yule, para nosotros alrededor de la época de Navidad, lo que sucede es que el sol se alza al amanecer en esa noche del solsticio de invierno. Cuando sale el sol, empieza a iluminar el interior del sistema de cavernas que tiene Newgrange y empieza a entrar la luz y a iluminar de forma natural toda la caverna. Y se dice que entonces ahí se practicaban rituales y diferentes prácticas religiosas. Entonces, de la misma manera se cree que todos estos círculos preceltas tenían un motivo astronómico y un motivo religioso y espiritual y mágico.
Este sitio, Bellynoe, es muy particular porque cuando se hicieron las primeras, digamos, investigaciones arqueológicas de este espacio, se descubrió que había enterrado debajo de la tierra restos de cenizas de huesos. Entonces podríamos llegar a pensar que este sitio era un sitio tanto ritual, donde se quemaban cuerpos a modo de sacrificio, o que simplemente era un espacio de entierro y de funeral, digamos, donde también se quemaban los cuerpos. Así que bueno, la energía de este lugar es muy especial. Bueno, este es un árbol muy especial porque, como ven, es el único árbol que crece adentro del círculo de piedras. Entonces se dice que es un árbol de las hadas, y la gente lo que hace es dejar ofrendas para las hadas, ya sea en forma de adornos, flores, cintas, o también hay una alcancía para dejar ofrendas monetarias, dejarles dinero a las hadas, que la gente deja monedas. Y bueno, como les contaba antes, la historia dice que no hay que tocar este árbol. Obviamente, si es para dejar una ofrenda, sí. Perdón que se va a escuchar muchísimo el viento. Tampoco obviamente sacar nada que no sea nuestro. Así que esto es un poquito una curiosidad. En la mitología gaélica o irlandesa, como las hadas o Ishi, como es su nombre en irlandés, son criaturas moralmente ambiguas, al igual que los humanos, pueden cambiar de ánimos y motivaciones según lo que las estimule, y hasta pueden jugarnos travesuras o serias injurias a los humanos. Es por eso que en este territorio se respeta a estos seres y se les hacen ofrendas. No son las hadas que nos cumplen deseos, como se muestra en las películas de Disney. Son elementales de la naturaleza, y al igual que ella y que nosotros, deben ser cuidados y respetados. Normalmente no se les nombra directamente, sino que se les dice The Good Neighbors, las buenas vecinas, The Fair Folk, los vecinos justos, o simplemente The Folk. Más sobre las hadas Ishi en futuros videos. Algo que me pareció bastante interesante sobre la formación de este lugar es que hablábamos con Tom y él me decía que algunas rocas ya estaban acá, porque también lo más loco y lo más interesante de este sitio es que no hay ninguna montaña cerca alrededor de acá, así que tenemos que pensar que estas personas movieron estas rocas que pesan cientos y cientos de kilos, si no toneladas, a mano o con no sabemos de qué manera, desde la montaña más cercana, que son los Montes Mourne, que están bastante lejos. Pero bueno, Tom también me dice, y también estuve leyendo, que algunas de las rocas que están acá se les dice erráticas o erratics. Son rocas que fueron traídas por glaciares en otra era, obviamente, en la era glaciar, y que fueron traídas en forma de glaciares flotando en el mar y que quedaron acá, y que bueno, obviamente después los mares bajaron y quedaron acá. Entonces había algunas rocas que ya estaban acá, y otras también. Eso, tenemos que pensar que las han traído, no sabemos desde dónde, para realizar este sitio. Así que obviamente para ellos era importante traerlas acá, a este lugar, ya sea por las montañas, por las rocas que ya estaban, para completar el círculo o algo, o porque geológicamente encontraron que este era un lugar especial por algún motivo. También estamos rodeados de otras rocas que esas sí son erráticas, que son las que están por allá. Todas están comunicadas como por unos caminos. Si puedo les voy a mostrar la vista aérea de este lugar. Ahí, por acá hay más. Ahí. Entonces hay algunas rocas que están alrededor,
por fuera del círculo que pareciera como que marcan constelaciones. En realidad es fantástico. Por allá también. Así que bueno, hoy realmente agradecida de encontrarme en este lugar con este silencio y aprovechando nosotros solos de este hermoso círculo. Creo que eso es algo también muy lindo a destacar, que es que este no es un lugar muy turístico, aunque debería serlo, pero por otro lado también es bueno que no lo sea, porque tenés la oportunidad de eso, de disfrutar de esto sin demasiado barullo y sin demasiado turismo, sin que esté como atacado por el turismo, ¿no? Así que bueno. Así que esta es un poco la historia de este lugar. Hemos visitado anteriormente también otro de los círculos que están acá en Irlanda del Norte, que se llama The Giant's Ring. Giant's Ring está en Belfast. Este está, como les conté, en Ballina, que es el condado de Down, en Irlanda del Norte. Y lo lindo de Giant's Ring, que seguramente ya se los voy a mostrar en otro video, es que son unas piedras afiladas donde también se decía que atrás, a su interior, era la forma de traspasar de este mundo al mundo de las hadas. Así que bueno, esto es el viento en Irlanda, es muy común, así que ya espero que se escuche todo bien. Hoy simplemente quería agradecer, la verdad, por haber encontrado este momento espectacular para filmar este lugar, para mostrarles este lugar porque no hay nadie y tenemos todo este hermoso sitio presente para nosotros solos. Así que nada más que agradecer a la naturaleza. Bueno, y al hombre, ¿no? Esto es obra del hombre, obra de la magia en la que nuestros antepasados confiaban en su día a día y cómo sabían vivir su vida, ¿no? En contacto, como siempre me gusta enseñarles y transmitirles, mirando tanto hacia la tierra como hacia el cielo, ¿sí? Manteniendo la mirada hacia arriba y hacia abajo para poder entender que nuestra humanidad es justamente ese puente que une las cosas que hay en el cielo con las cosas que hay en la tierra, y creo que los sitios rituales como este son una prueba de humanidad, ¿no? Esto es realmente lo que es el humano, mover cosas en la tierra para que combinen o traigan las energías del cielo. Esto me parece que es una prueba total de humanidad, ¿no? Esto es lo que el humano, la tarea del humano, el poder mover cosas en la tierra para que tengan un significado correspondiente con lo que sucede en el cielo. Es justo esa nuestra tarea y nuestra misión, y creo que en estos círculos celtas, pre-celtas, perdón, en estos círculos de estas antiguas civilizaciones, hay algo que se perdió en el tiempo, una capacidad de nosotros para poder ver eso, para poder ver el cielo en la tierra. Como reflexión, me encanta eso. En Medicina Deciderum, mi propósito, mi idea, la medicina de las estrellas, es justamente eso, es poder entender, no saber, no necesariamente como hace la arqueología, poder explicar qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que, sino entender cómo funciona este acto de traer algo celeste a la Tierra y que no sea funcional, porque la idea no es solamente mirar a las estrellas, sino que esa energía universal nos sirva a nosotros aquí y ahora para conectarnos con nosotros mismos y también entre nosotros, porque algo que es muy importante de estos círculos es que entender que esto era una actividad que se hacía en comunidad. Esto eran las comunidades que se juntaban acá a hacer el ritual que sea, ya sea un sacrificio, ya sea un funeral, ya sean celebraciones. No sabemos lo que ellos hacían, pero sí hay algo muy importante en lo que es la comunidad y cómo la comunidad se juntaba y entendía qué era lo que estaba sucediendo acá. Creo que es un significado que se transmite de lo que es la humanidad. Y hoy en día hemos perdido esa capacidad de transmitir
video. Y acá hay una escalerita que debe ser un punto de observación. This is like a... No, I think I'm gonna look up. That's good fun. Y acá podemos ver lo que nos rodea.